Hola a todos y a todas, qué gusto reunirnos nuevamente, querida Dani. Ambas somos estudiantes de tercer año de psicología en UNIAC y vamos a conversar sobre algunos autores de la filosofía contemporánea y cómo sus ideas pueden ayudarnos a pensar problemas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Elegimos a Jürgen Habermas, Byung-Chul Han y Zygmunt Bauman, porque desde perspectivas distintas intentan comprender transformaciones que atraviesan la sociedad actual. Más que buscar respuestas definitivas, nos interesa preguntarnos por qué, en una época con tantos avances tecnológicos y posibilidades de comunicación, siguen apareciendo fenómenos como la soledad, la incertidumbre o la dificultad para construir proyectos compartidos. Hola Ale, así es. Bueno, qué bueno verte de nuevo. Así como dijiste, estos autores fueron escogidos principalmente porque tienen enfoques distintos, pero que coinciden en criticar ciertos efectos del capitalismo neoliberal y la forma en que éste influye en nuestras relaciones, nuestra salud mental y por supuesto en nuestra manera de vivir. Y bueno, siendo estudiantes de psicología, igual es interesante ver cómo muchas veces estas problemáticas aparecen en la vida cotidiana y también en procesos psicológicos actuales, lo cual nos puede servir de base para el día de mañana cuando nos toque ejercer como profesionales del área de la salud mental. Ya Dani, vamos a partir con Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán que plantea que la sociedad necesita fortalecer el diálogo y la comunicación racional para poder convivir democráticamente. Según Habermas, muchas veces el sistema económico y político termina influyendo tanto en la vida cotidiana que incluso espacios destinados al entendimiento o la participación terminan funcionando bajo lógicas de competencia, consumo o imposición. Desde esa perspectiva, la comunicación deja de ser solamente un intercambio de información y se transforma en una condición para construir acuerdos, legitimidad y formas de convivencia. Sí, bueno, y ahí aparece un concepto súper importante que es la racionalidad comunicativa. Básicamente, Habermas dice que las personas deberían dialogar para llegar a consensos y para tener un entendimiento mutuo y no solamente para imponer sus opiniones. Eso igual se relaciona mucho con lo que vemos hoy en redes sociales. Por ejemplo, en teoría, Internet debería servir para debatir y compartir ideas, pero muchas veces termina generando discusiones agresivas o espacios donde parece más importante tener razón que comprender al otro. A veces me pregunto si el problema actual es la falta de comunicación o si por el contrario estamos comunicándonos permanentemente, pero cada vez con menos disposición a escuchar. Sí, exacto. Como que ya no se busca conversar, sino generar discusión. Y esto también termina afectando incluso en la convivencia social, porque si lo vemos desde un punto de vista de la psicología, podemos pensar cómo esto influye también en la intolerancia, perdón, la ansiedad social o incluso en la dificultad para poder escuchar el otro. Otro autor muy influyente es Byung-Chul Han, filósofo surcoreano que analiza algunas características de las sociedades contemporáneas. ¿Ya? Una de sus ideas más conocidas es la de la sociedad del rendimiento, donde las personas viven bajo una presión constante por ser productivas, exitosas y eficientes, incluso en ámbitos que antes estaban más vinculadas al descanso o a la vida personal. Uf. Bueno, yo creo que lo más interesante es que Han dice que ya no necesitamos que alguien nos controle así como directamente, sino que somos nosotros mismos los que nos exigimos demasiado. Me parece muy familiar eso. O sea, vamos a creer que somos libres, pero al final terminamos autoexplotándonos. Bueno, eso se puede observar con facilidad en estudiantes universitarios, ¿o no, Dani? Muchas veces sentimos que debemos rendir bien con todo al mismo tiempo, cumplir con las exigencias académicas, trabajar, mantener una vida social, la familia, los hijos, y además proyectar una imagen de bienestar en redes sociales. Para los que tienen redes sociales, la sensación de que siempre podríamos hacer más termina convirtiéndose en una fuente permanente de presión. Literal. Y cuando no logramos cumplir esas expectativas, aparece la culpa, la ansiedad, la frustración. Por eso Han incluso relaciona esto con el aumento de problemas como la depresión o lo que es el agotamiento emocional.
Han también desarrolla la idea de la sociedad de transparencia, donde existe una tendencia creciente a exponer la propia vida. Lo interesante es que muchas veces esa exposición aparece como una elección personal, aunque también responde a expectativas sociales difíciles de ignorar. En ese contexto surge la pregunta de cuánto de lo que mostramos responde realmente a quienes somos y cuánto a la necesidad de ser vistos o reconocidos por Sí. otros. Y al final muchas personas terminan construyendo una imagen idealizada de sí mismas para buscar esta validación. Pues igual es heavy pensar cómo las redes pueden afectar la autoestima o la identidad personal. Y pasando a otro autor, Zygmunt Bauman, él propone el concepto de modernidad líquida. Con esta idea intenta describir una sociedad donde muchas de las estructuras que antes ofrecían estabilidad se vuelven cada vez más cambiantes. Las relaciones, los proyectos personales e incluso las formas de construir identidad parecen estar en permanente transformación. Claro, antes las relaciones, el trabajo, incluso los proyectos de vida eran más permanentes. Ahora parece que todo es más temporal, más reemplazable, más rápido. Y eso se nota mucho en las relaciones humanas. Muchas veces los vínculos se vuelven más frágiles porque las circunstancias cambian rápidamente y siempre parece existir la posibilidad de elegir otra alternativa. Esa sensación de libertad puede resultar atractiva, aunque también dificulta la construcción de compromisos duraderos. Y también en lo laboral existe mucha incertidumbre respecto al futuro. Trabajos inestables, presión constante por adaptarse a cambios rápidos. Bauman dice que eso genera inseguridad y por lo tanto ahí se genera lo que es la fragilidad emocional. Algo que llama la atención es que vivimos en una época con enormes posibilidades de conexión, pero eso no siempre se traduce en experiencias de cercanía o pertenencia. A veces pareciera que estamos rodeados de contactos y conversaciones, aunque seguimos enfrentando dificultades para construir vínculos estables y significativos. Totalmente. O sea, desde la psicología eso también se puede relacionar con el aumento de problemas de salud mental y dificultades para construir vínculos profundos. Vamos a pasar a una sección que se llama Relación entre los autores. Y aunque Habermas, Hahn y Bauman tienen diferencias importantes, los tres comparten una preocupación por ciertas transformaciones que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Cada uno, desde su propia perspectiva, intenta comprender qué ocurre con los vínculos, la comunicación y la experiencia de las personas en un contexto de cambios cada vez más acelerados. Habermas mantiene una mayor confianza en la posibilidad del diálogo democrático como vía para enfrentar estos desafíos, mientras que Hahn y Bauman desarrollan diagnósticos más críticos respecto de las condiciones que dificultan la construcción de vínculos y proyectos compartidos. Habermas apuesta más igual por recuperar el diálogo y la Claro. comunicación democrática. Hahn critica la autoexplotación y el control que ejercen las redes y el neoliberalismo. Y por su parte, Bauman analiza cómo las relaciones humanas se vuelven cada vez más frágiles e inestables. Lo interesante es que sus diagnósticos suelen converger en una misma inquietud. A pesar de vivir en una sociedad con mayores posibilidades de conexión, información y autonomía, siguen apareciendo experiencias de incertidumbre, aislamiento y dificultad para construir proyectos compartidos. Tal vez por eso sus reflexiones continúan siendo tan actuales. Bueno, como conclusión, creemos que estos autores siguen siendo súper vigentes porque ayudan a comprender mucho más las problemáticas actuales relacionadas con las redes sociales, la salud mental, el individualismo y lo que son las relaciones humanas en sí. Al revisar a estos autores, una idea que apareció de manera transversal fue la relación entre la experiencia individual y los cambios sociales más amplios. Desde perspectivas diferentes, estos tres autores muestran que nuestras formas de relacionarnos, comunicarnos y construir identidad se desarrollan dentro de un contexto social que influye constantemente en la vida cotidiana. Finalmente, pensamos que la filosofía contemporánea no solamente sirve para analizar ideas abstractas, sino también para poder entender experiencias del diario vivir, lo cotidiano, lo que se vive constantemente como estudiantes y por supuesto como personas dentro de esta sociedad. Quizás una de las preguntas que surge al poner en diálogo estos tres autores
es si los avances tecnológicos y las mayores posibilidades de conexión han fortalecido realmente nuestra capacidad para comprendernos, construir experiencias compartidas, y creemos que esa sigue siendo una pregunta abierta y que precisamente por eso sus reflexiones continúan teniendo vigencia. Y con esa pregunta nos quedamos para cerrar este podcast. Muchas gracias por Gracias. escucharnos. Nos vemos en otra ocasión. Chao.